Nosotras somos Gloria Mesa, Nerea Maidagan, Ainhoa Rodrigo e Idoia Uriarte y vamos a hablar acerca del cáncer de pulmón y la exposición al radón. Bueno, para comenzar vamos a definir lo que viene a ser el cáncer de pulmón. Este es un conjunto de enfermedades respiratorias resultantes del crecimiento maligno de células del tracto respiratorio, en concreto del tejido pulmonar. Y además se trata de uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial. Suele originarse a partir de células epiteliales y pueden derivar en metástasis e infiltración en otros tejidos del organismo. Entre los síntomas más comunes incluimos una tos que es constante y de hecho empeora con el tiempo. Esta está además asociada a una expectoración sanguínea. También tenemos un dolor constante en el pecho, silbidos o ronquera, enfermedades de tipo respiratorio repetidos, como viene a ser la neumonía o la bronquitis, inflamación del cuello y de la cara, pérdida de apetito, así como la pérdida de peso y por último la fatiga. Vale. Bueno, en cuanto a la clasificación del tipo de cáncer, tenemos dos tipos. Lo vamos a dividir en función del tamaño y la apariencia de las células malignas. En el cáncer pulmonar microcítico, que sería el de células pequeñas, y el no microcítico. De esta manera podemos condicionar el tratamiento, siendo en el primer caso la quimioterapia más la radiación y en el segundo caso, además de esto, vamos a añadir una cirugía y un láser. Bueno, finalmente mencionar que también existe una clasificación en cuanto al código de numeración y la CIE-10, que sería el C34. Diagnóstico. Para el diagnóstico del cáncer de pulmón, en primer lugar nos vamos a centrar en los síntomas, antecedentes familiares, si es un fumador, por tanto observaremos la historia clínica del paciente. Pero además vamos a realizar una serie de pruebas que se corresponden con las siguientes, que serían la radiografía del tórax, una tomografía computarizada, un PET, MRI, gammagrafía ósea, broncoscopia, pero lo más importante sería realizar una biopsia, ya que sería la prueba que confirma anatómica y patológicamente la presencia de cáncer de pulmón. De acuerdo a la epidemiología, vamos a decir que la tasa a nivel de Vizcaya, vimos que el año 2009 se diagnosticaron un total de 746 casos, siendo la tasa cruda de 69 y la tasa estandarizada de 45,01. Por tanto, diremos que también, de cara a los datos que hemos observado, ha habido una incidencia mayor a medida que avanzamos en el tiempo y también vemos cómo la prevalencia va a ser mucho mayor en hombres que en mujeres. Si nos fijamos en este gráfico, veríamos cómo en una edad de hasta los 35 años prácticamente no va a aparecer ningún caso de cáncer de pulmón. Y también podemos ver cómo el cáncer de pulmón va a ser mucho más predominante en hombres que en mujeres. En este otro gráfico podemos ver la evolución del cáncer de pulmón en la comunidad autónoma vasca en base al grupo de edad. De tal forma que el rosa nos demostraría grupo de edad entre 13 y 19 años y vemos como prácticamente no va a haber ningún caso de este tipo de cáncer. Mientras que en edades más avanzadas, sobre todo a los 60-70 años, nos encontraríamos con múltiples casos de pulmón. En este otro gráfico podemos observar el cáncer de pulmón en base al género, de tal forma que en hombres a lo largo del periodo de tiempo estudiado permanece prácticamente estable, mientras que en mujeres vemos un ascenso. Además, viendo los datos, podemos apreciar cómo el cáncer de pulmón va a ser 4 veces mayor en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. De cara a los casos nuevos de dicho tumor, a nivel de Vizcaya y en base al género, veríamos cómo representa el tercero más habitual en el caso de los varones y el cuarto más habitual en el caso de las mujeres, con un total de casos de 604 frente a 172 en el caso del género femenino. Y si vamos a las muertes en base a este cáncer y en base al género, veríamos cómo el cáncer del pulmón representa la primera causa de muerte en el caso de los hombres, siendo la tercera en el caso de las mujeres, por detrás del cáncer de mama y del colon y del recto. Y finalmente podemos observar un mapa que nos muestra la exposición frente al gas radón a nivel nacional, donde podríamos ver que el lugar con más exposición a dicho gas sería Galicia, y siendo notorio que a nivel de Vizcaya hay prácticamente poco gas radón, pero sí todavía presencia de este.
Y finalmente, los factores de riesgo. Sabemos que este cáncer tiene asociados múltiples factores, siendo los predominantes el tabaco, factores genéticos, enfermedades respiratorias previas, dieta, alcohol, contaminación atmosférica y ser o no fumador pasivo. De tal forma que nosotros vamos a centrar sobre todo en la exposición al gas radón. El gas radón se debe a un gas radioactivo que es de origen natural y se encuentra a nivel del suelo. Y este va a salir hacia el aire y finalmente será inhalado por nuestros pulmones, produciendo cáncer de pulmón. Además, se trata de la segunda causa del cáncer de pulmón y la principal en el caso de los no fumadores. Y finalmente, los objetivos. Nuestro objetivo va a ser evaluar la exposición entre el gas radón y el cáncer de pulmón. Todo esto a nivel de Vizcaya. En cuanto a la metodología, el diseño epidemiológico más adecuado sería el ensayo clínico randomizado. Sin embargo, esto no sería viable puesto que la población aceptaría participar en el estudio y exponerse a ciertos factores como son la contaminación. Por otro lado, no sería posible el reparto aleatorio de factores puesto que cada individuo parte de unas características previas que ha o no elegido, como es el caso de la vivienda, que podría influir en los resultados de nuestro estudio. En cuanto al estudio de seguimiento o de cohortes, se selecciona un grupo expuesto y un grupo no expuesto y ambos se siguen en el tiempo para comparar la aparición del cáncer de pulmón. Sin embargo, este proceso supondría un proceso muy largo y muy costoso, ya que el cáncer de pulmón tarda varios años en presentar síntomas. Por otro lado, en un periodo tan largo de tiempo, muchos individuos se perderían y dejarían de participar en el estudio. De forma que finalmente nos decantamos por un estudio de casos y controles retrospectivo en el que se parte de un grupo enfermo y otro sano y se observa la historia clínica de ambos desde el 2008 hasta hoy. Y se compara la exposición que tuvieron previa al gas radón. Vale, se trata del diseño no experimental más utilizado en la investigación biomédica. Está indicado para enfermedades con largo periodo de latencia, como es en nuestro caso, y bueno, exige menos tiempo y es menos costoso que los estudios de cohortes y bueno, caracteriza simultáneamente los efectos de varios posibles factores a estudio que deducimos que influyen en el problema de salud elegido. Vale, por otro lado, requiere mayor número de sujetos. Vale, la selección de los participantes en el estudio se hará de la siguiente forma. En el estudio participarán los hospitales vizcaínos de Galdaca, Cruces y Basurto. Vale, la población a estudiar la escogeremos en base a los criterios de inclusión y exclusión. Por un lado, los criterios de inclusión se basan en estos que ponen aquí, que bueno, estudiaremos un total de 120 casos y 120 controles, con una media de edad de 60 años que hayan nacido y permanecido en Vizcaya durante el periodo de estudio, que es desde 2008 hasta el día de hoy. Vale, todos los casos a estudiar serán solo los casos nuevos, excluyendo los que fueron diagnosticados antes del inicio del estudio, es decir, antes del 2008. Vale, los casos serán sujetos con diagnóstico anatomopatológico confirmado de cáncer pulmonar. Vale, los controles, por otro lado, serán individuos que no padezcan ningún tipo de cáncer y que estén en los centros participantes pues, por comodidad. Vale, como comentaremos posteriormente, esta selección se puede ver sesgada por el sesgo de la clasificación del que hablaremos luego. En cuanto a la recogida de información, vale, va a ser la misma para casos y controles. Hemos escogido este factor, la exposición al gas radón, puesto que hemos visto que la exposición a este gas radioactivo supone la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón y que además hay una cifra bastante significativa en Vizcaya. Para ello, bueno, pensamos que los datos de exposición los podemos obtener realizando una encuesta estandarizada y una búsqueda activa de casos, de tal forma que cuando un caso sea detectado en un hospital se le entregará una encuesta estandarizada con una serie de preguntas. Vale, como variables confusoras vamos a analizar las que creemos que podrían ser más significativas. Hemos elegido nivel socioeconómico, sexo, dieta y ser o no fumador pasivo. Vale, los datos de estas variables las recogeremos con la encuesta que he dicho y bueno, realizaremos las siguientes preguntas. Género, edad, dónde reside usted, dónde ha residido anteriormente y durante cuánto tiempo, es usted fumador, en caso afirmativo desde cuándo, tiene algún fumador en su entorno, en plan para
ver si es fumador pasivo, a qué se dedica usted, pues si se ha dedicado a alguna profesión relacionada con la radiactividad o así. Bueno, pues antecedentes familiares, que han sufrido cáncer de pulmón, ha padecido alguna enfermedad respiratoria, en caso afirmativo cuál, consume usted alcohol habitualmente y, bueno, indicar una dosis aproximada. Vale. Además de esta encuesta, se les da a los casos instrucciones para la colocación de un detector de radón, un aparatito, junto con el propio detector, y junto con el propio detector se les entrega un sobre para que envíen el detector dentro de un periodo de tiempo a un coordinador de estudio cuando hayan transcurrido 3 meses desde su colocación. Como comentaremos posteriormente, esta selección se puede ver afectada por el sesgo de medición, en el que, bueno, se ve alterado la medición de estos factores y, bueno, luego hablaremos de ellos. A todos los participantes, además del detector en el domicilio, se les extraerá con previo consentimiento informado un total de 3 mililitros de sangre. Y, bueno, los cuestionarios y la sangre total son enviados por correo urgente al centro coordinador. Y nada, para asegurar la colocación adecuada del detector en el entorno, pues bueno, se mantendrá un contacto telefónico para comprobar que todo procede adecuadamente. Y bueno, una vez recibidos los detectores, pasado el periodo de prueba, junto con la encuesta sobre las características del domicilio y tal, todo esto se tendrá en cuenta en el centro coordinador y, bueno, se sacarán las conclusiones adecuadas. Yo voy a hablar sobre los resultados. Bueno, pues con respecto a las medidas de asociación, la que escogeríamos al tratarse nuestro estudio de un caso control sería el odds ratio, que me va a evaluar la fuerza con la que el cáncer de pulmón se asocia al hecho de exponerse al gas radón, al hecho de estar expuesto al gas radón, que presume como causa. Este odds ratio se calcula haciendo el cociente de la odds de la exposición al gas en personas con cáncer partido la odds de la exposición al gas en personas que no tienen cáncer, que no están enfermas. Entonces, a partir de aquí se pueden obtener 3 tipos de resultados. Cuando el odds ratio es mayor que 1, hablaremos de que la exposición al gas supone un factor de riesgo. Si es igual a 1, diríamos que el factor no influye en el hecho de desarrollar la enfermedad o no. Y si el odds ratio es menor que 1, hablaríamos que la exposición supone un factor protector. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que existen una serie de variables que podrían influir en nuestra asociación, en la asociación que estamos estudiando, que serían la edad, la dieta o el hecho de ser fumador pasivo. Para ello, para controlar esta confusión, haríamos un análisis estratificado o un método de regresión logística. En cuanto al análisis estratificado, primero procederíamos a ver si hay interacción. Para ello hacemos el test de homogeneidad, que, basándonos en las 3 variables que estamos estudiando, haríamos este test y sacaríamos el p-valor, que en función de si es menor que 0,05, diríamos que es estadísticamente significativo y, por tanto, la variable es modificadora, habría interacción. Si el p-valor es mayor que 0,05, no sería estadísticamente significativo y, por tanto, la variable no es modificadora. En este caso, cuando no existe interacción, no es modificadora, procederíamos a ver si hay confusión, si es una variable confusora. Entonces, calcularíamos el odds ratio ajustado y el bruto. Y haríamos la diferencia entre el ajustado menos el bruto partido el ajustado. Si esta diferencia nos da mayor del 10%, hablaríamos de una variable confusora. Pero si es menor del 10%, diríamos que no es una variable confusora. No obstante, decir que como estamos estudiando 3 variables, sería poco práctica para estudiar las 3 variables a la vez. Por tanto, en nuestro caso, procederíamos a realizar un método de regresión logística múltiple, donde podríamos obtener el odds ratio ajustado por todos los factores de confusión del modelo que estamos estudiando. Entonces, con esto, estimaríamos la relación de las variables independientes, edad, sexo y hecho de ser fumador pasivo, con la variable dependiente, desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, a raíz de esta fórmula, obtendríamos el odds ratio ajustado elevando el exponencial a b. Y el b sería el coeficiente de regresión logística. También se podría analizar la interacción de 2 variables juntas, de forma que sacaríamos una nueva variable
combinando las dos variables que queremos estudiar. Por tanto, tendríamos otro nuevo factor de regresión y sacaríamos el logaritmo ajustado atendiendo a las dos variables. Así pues, si nuestro coeficiente de regresión logística es positivo, el odds ratio será mayor que 1 y por tanto hablaremos de que supone un factor de riesgo. Pero si el coeficiente de regresión logística es negativo, el odds ratio es menor que 1 y por tanto hablaremos de un factor protector. Y en cuanto a las medidas de impacto, haríamos la fracción etiológica, ¿vale? Que consiste en el porcentaje de personas expuestas al gas que van a desarrollar el cáncer debido a la propia exposición. Y esto se calcularía restando el odds ratio menos 1 y dividiéndolo entre el odds ratio. Bueno, y finalmente, hablar acerca de la discusión, vamos a hablar sobre los sesgos, que son un error sistemático, los cuales se pueden producir bien al seleccionar las muestras o bien al recoger la información. Estos solo podremos corregirlos con un buen diseño. Vale, en nuestro caso, al hacer un estudio de casos y controles, tenemos los siguientes sesgos. El primero sería el sesgo de recuerdo, que se produce porque las personas enfermas, al haber pasado por la enfermedad, tienen un mayor recuerdo de la exposición que las personas que no han estado enfermas. Por eso lo que realizaremos será una incentivación del recuerdo. También tenemos el sesgo de confusión. Este es causado por los factores de confusión, los cuales deben cumplir una serie de condiciones para tratarse de un factor de confusión, que son estar asociados con la exposición, es decir, con el garradón, ser un factor de riesgo para el cáncer de pulmón y no ser un paso intermedio entre la exposición y la enfermedad. En nuestro caso, los factores de confusión ya han comentado que son el nivel socioeconómico, el sexo, la dieta y ser fumador pasivo o no serlo. La mejor forma de solucionar este sesgo sería definiendo las posibles variables de confusión, por ejemplo, por restricción, es decir, usando los criterios de inclusión y exclusión mediante la estratificación o bien en el emparejamiento. Por otro lado, tenemos el sesgo de medición. Este ocurre cuando los investigadores hacen más detallado y más profundidad a la hora de hacer el interrogatorio bien en los casos o bien en los controles. Para disminuir este sesgo, lo que realizaremos será una estandarización. En nuestro caso, hemos realizado una encuesta estandarizada, es decir, una encuesta con una serie de preguntas que van a ser tanto para los casos como para los controles iguales. Y finalmente tendríamos el sesgo de mala clasificación. Este ocurre cuando los sujetos son categorizados de forma errónea, bien en errores, bien en casos o bien en controles. Y la forma de reducirlo sería mediante las definiciones operativas. Es decir, hay que tener claro qué es la enfermedad, qué no es enfermedad, qué es una persona expuesta y qué no lo es. En nuestro caso, los casos, es decir, los enfermos serán los que han sido diagnosticados con la enfermedad, como ya lo hemos dicho, y los controles serán personas que han estado hospitalizadas en los hospitales de Basurto, Galdácano y Cruces, pero que tienen que tener la condición de que no estén enfermos por ningún tipo de cáncer. Y finalmente esta sería la bibliografía que hemos ido utilizando a lo largo de nuestro estudio.